Las aventuras de Fabito son bien interesantes, son entretenidas, pero nos hacen pensar en muchas cosas. Fabito era realmente un peque bien curioso, bien entretenido a la vez. Hacía muchas cosas. Dicen que posiblemente tenía un autor intelectual dentro de sus acciones, pero certeza no hay, ¿ya? No hay una certeza exacta de que fuera así. Pero dentro de sus aventuras se destacan muchas, muy entretenidas, interesantes y que nos hacen reflexionar. Por ejemplo, la que nos llega ahora es que Fabito eh, le gustaba experimentar cosas, hacer experimentos. Y a partir de esos experimentos él sacaba conclusiones. Por lo tanto, un día estaba en el patio, observó a su pequeño gato y sin pensarlo dos veces lo metió dentro de un saco. El gato indudablemente forcejeó para irse, pero ella lo metió en el saco, dio unas cuantas vueltas el saco por sobre su cabeza y ¡uic! Lo tiró al techo. Y se sintió el gato que cayó en el techo, en el tejado de la casa. Y no pasaron ni 30 segundos y el gato rápidamente se descuelga por entre los maderos del parrón, porque tenía un parrón el patio de la casa, y se deja caer fácilmente por uno de los maderos y ahí queda medio atontado, pero atento a lo que su amo iba a hacer. El gato estaba bastante a mal traer, pero igual él consideraba que Fabito era su mejor amigo. Todas estas cosas que hacía era demostración de amor. Y se mantenía siempre tranquilo, observándolo y tal vez pensando en lo que Fabito hacía constantemente. Por lo tanto, habitualmente el gato lo miraba desde sobre una silla, a veces se subía sobre el televisor mientras él veía tele, otras veces se sentaba en el sillón y desde ahí lo observaba hacia abajo porque Fabito gustaba jugar con autitos. Y a veces cuando Fabito sacaba una pelota de ping-pong era señal de que quería compartir un rato con él. Y tiraba esa pelotita y él salía corriendo tras la pelotita, manoteaba la pelotita, es decir, era una tarde muy entretenida para ambos. Fabito entendía que el gato era su mascota, pero los gatos, de acuerdo a muchos especialistas, a psicólogos de gatos, que en nuestro trabajo, en mi trabajo hay muchos psicólogos de animales, sostienen de que los gatos en cierta medida no se sienten mascotas, al contrario, se sienten los dueños y amos de nosotros. Por eso de ahí esa actitud observante de todo lo que hacemos, ¿ya? En invierno al lado de la estufa nos observan, en verano sobre algún mueble desde lo alto observan todos nuestros pasos, incluso se adelantan cuando nosotros vamos a salir fuera o al patio o vamos a otra habitación, ellos se adelantan, pues ya saben nuestras rutinas y ellos se sienten realmente amos nuestros. Por lo tanto, las mascotas no serían ellos, seríamos nosotros. Interesante observación para estos individuos psicólogos de gatos, ¿ya? Que a propósito, en mi trabajo hay varios. Bueno, pero aparte de eso, Fabito un día entonces observaba al gato constantemente y hojeaba un libro. Por lo tanto, ese día, sin pensarlo, fue a su habitación, sacó un saco, el mismo saco por supuesto, pero estaba modificado. Y sin pensarlo dos veces, agarró al gato y lo metió dentro del saco. Y el gato, pues, indudablemente, arañaba todo eso, tratando de salir. Pero era imposible salir, pues, o sea, Fabito le había puesto un broches, y salió al patio nuevamente, como siempre lo había hecho, y tomó el bolso, este saco, y empezó a darlo vueltas por sobre su cabeza y ¡pac! Lo lanzó nuevamente al techo. Y se sintió el gato que cayó. Y ahí estuvo esperando. En este rato, en este segundo experimento, ya no estaba sin ningún instrumento. Tenía un reloj Casio que le habían regalado. Por lo tanto, empezó a contar cuánto tiempo se demoraba
su gato en bajar del techo. Pero pasó mucho rato, y el gato no bajó. Así pasó la tarde, toda la tarde, y ya en la tarde, en la noche, ya al anochecer, llega el papá. ¿Cómo estás? Estoy triste, papá. ¿Por qué? Es que mi gato está en el techo. Eh, Puse una trampa de pajaritos en un saco y él subió también y no ha vuelto. Entonces el papá le dice, pero hijo, no puedes estar haciendo experimentos así, de así nomás, a tontas y locas. No puedes maltratar a los animalitos. Sí, papá, pero que este era un experimento. Entonces, Fabito le pidió, papá, ¿puedes subir al techo y ver si está bien el gato y si realmente atrapó al pajarito? El papá, condescendiente 100%, puso la escalera y subió al tejado. Y claro, ahí en medio del tejado estaba la bolsa. Y al cogerla siente que este está pesado. Abre y estaba el gato. Y el gato estaba muerto. Seguramente el gato por el golpe o se sofocó. Era un saco o una tela demasiado gruesa. Y tal vez había tratado de salir y no pudo salir el gato y murió. Por lo tanto lo sacó y lo puso en un rinconcito al lado del muro divisorio con la otra casa, y a la sombra de un gran árbol que estaba ahí del vecino. Pobre animalito, dijo el papá, pero no puedo decirle esto, esta es su mascota. Ya sé lo que voy a decirle. Y bajó con el saco. Y el gato se fue. Seguramente pilló al pajarito porque aquí habían plumas. ¿En serio? Sí, habían plumas y bueno, sacudí, pero el gato no estaba. Deduzco que a lo mejor salió persiguiendo al pajarito. Fabito miró así de manera escudriñadora, para allá y para acá, derecha, izquierda, y miró al papá. ¿Estás seguro? Sí, por supuesto, por supuesto. Había algunas plumitas chiquititas. Tiene que haber sido un gorrión. Ah, qué bueno, qué bueno. Así que hay que esperar a que vuelva el gato. Seguramente va a volver. Y se fueron hacia el interior de la casa. Merendaron algo rápido y después se fueron a acostar. El papá era muy condescendiente, muy misericordioso con su pequeño también. No podía decirle abiertamente que había matado al gato, habría sido terrible. Pero desde esa manera, esa pequeña mentirilla, creyó él que estaba salvando la moralidad de su pequeño, ¿ya? El niño se fue a su pieza. Ya era tarde, tenía que dormir, pero él no podía dormir. Miró por la ventana y miraba el patio y observaba todo su alrededor y de pronto sintió un piar, unos pío pío por arriba, sobre las hojas, entre las ramas del parrón. Y ahí andaba un pajarito, picoteando las uvas y saltó al tejado. Y de pronto un gato aparece detrás de él también y pega un salto y sube al tejado. Y escucha, Fabito, estas pisaditas de gatos. Y se quedó pensando que ¿habrá sido verdad lo del pajarito? Porque él en ningún momento hizo una trampa para pajaritos. Estaba probando con qué rapidez su gato se escapaba de aquella bolsa, de aquel saco que él había preparado. Y se quedó observando detenidamente el patio, miró hacia las estrellas porque habían ciertos claros entre los ramajes que le permitía ver algunas estrellitas. Y dijo, bueno, en este momento el gato debe andar por ahí. Esperemos que ande por ahí. Seguramente mañana va a volver. Y de esa manera podremos seguir con estos experimentos. Y se fue a la cama y se quedó dormido. La moraleja es muy simple, es decir, las complicidades muchas veces se dan
entre dos personas o entre grupos de personas, sin haberse puesto de acuerdo el uno y el otro, ambos se justificaron de una manera. El peque había confeccionado una trampa para pajaritos y su gato subió y seguramente había atrapado a la pequeña ave y en su persecución también se había extraviado él persiguiéndola. Pero eso fue lo que su padre le dijo. Dos mentiras que convergen en una realidad en donde dos personas se vuelven cómplices. Cómplices, uno apelando un poco a la misericordia para no hacer sufrir a un pequeño, y el otro para justificar una maldad que hizo, en este caso extremo, matar a un animal. ¿Ya? En la vida real suceden estas cosas, siempre suceden, y más todavía entre nosotros que somos personas pensantes. Y es eso lo que no debiéramos hacer. Por eso Dios, en su sano y santo juicio, nos ha dado entendimiento para poder comprender qué es lo bueno y qué es lo no bueno. ¿Ya? Por esa razón es importante esto, no caigamos en esos juegos. De pronto justificamos algo con una pequeña mentira. Y quien nos lo escucha y quien nos va prontamente a ayudar, también la va a justificar utilizando el argumento que nosotros le dimos. Y ahí nunca llegamos a una verdad objetiva y real. Y se basa todo en una mentira. Es por eso que es importante siempre hablar con la verdad y decir lo que realmente estamos haciendo. Y eso pasa en grupos de personas, pasa en instituciones, pasa a nivel de política también. Vemos muchos casos hoy en día, tanto a nivel nacional como internacional, en donde deliberadamente se hace un experimento, se hace un proyecto que no es tal. No es así, es mentira, pero se justificó de muchas maneras. Y cuando se abren las evidencias, no hay nada, no es nada de lo que se dijo. Y sin embargo, se justifica entonces quien revisa o quienes revisan, ah, sí, se hizo, aquí está, perfecto, pero sucedió esto y se lograron estas otras cosas. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Como muchas veces las mentiras apañan a otras mentiras y vivimos rodeados de mentiras, siempre, y a todo nivel. Por eso, atención con las cosas que piensas y proyectas, que sean concisas y directas, para que no haya mentiras en ningún momento. Especialmente para aquellos grupos que tienden a juntarse y se justifican para reunirse como amigos, ¿ya? Pero el caso de Fabito es importante. Y vamos a seguir hablando de Fabito para que realmente aprendamos de él, de sus errores más que nada. Muchas veces aprendemos de nuestros propios errores, ¿ya? Un saludo, estamos en contacto. Bye bye.